Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes, 4 de octubre del año 2019. Aquí estamos con Ana Ribeiro. Buen día. Buen día. Juan Gropone. Buen día. Fernando Butazzoni. Buen día. Y Gonzalo Triste Pérez del Castillo. Leoncio. Oh, Leoncio, qué horror. Tristón. Mira, viste que sonó lúgubre. Bueno, Me falta llorar nomás. Sí. Vamos al primer tema. Mira. La jueza Micaela Vargas admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del candidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos. Esa resolución dejó sin efecto la audiencia en la que el excomandante en jefe iba a ser imputado por omitir la denuncia ante la justicia de las confesiones que José Nino Gavazo hizo ante un tribunal de honor de la Fuerza de Tierra. El escrito ingresado por Manini cuestiona dos normas, la ley 19.334 que creó la Fiscalía General de la Nación como un servicio centralizado y la ley 19.293 que es el nuevo Código del Proceso Penal. Después de 1 hora y media de análisis, la magistrada aceptó la excepción de inconstitucionalidad, por lo que el expediente ahora se eleva a la Suprema Corte que debe revisar el caso y resolver en un trámite que puede llevar varios meses. Cuando terminó su actividad en la sede judicial, Manini se dirigió a Casabó para inaugurar un local partidario. Allí, en un discurso en el que no aceptó preguntas de la prensa, sostuvo que la Fiscalía no le da garantías. Hemos presentado la inconstitucionalidad de esas fiscalías que operan como brazo del Poder Ejecutivo en un caso en el cual el propio Poder Ejecutivo está involucrado. No podemos admitir que alguien mandatado por el Poder Ejecutivo exima de responsabilidades a quienes están justamente más involucrados en un tema y pretenda llevar a un candidato a juicio cuando es clarísimo que ese candidato es justamente el que hizo lo que tenía que hacer a lo largo de todo el asunto. Fue un hecho político y judicial importante del día de ayer. Lo tocamos primero en un informe, después en la entrevista con el doctor Eduardo Lust. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Bueno, menos mal que la jueza aceptó el recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Porque Zafamos, dijo más de uno. Sí, no, porque genera un espacio de tiempo durante el cual seguramente va a transcurrir el acto eleccionario. Es evidente que el proceso de imputación de Manini es, por decirlo de alguna manera, inoportuno desde el punto de vista del proceso político uruguayo. Eso es clarísimo. Lo cual no quiere decir que no sea procedente. Lo que a mí me preocupa de todo esto es la actitud que asume el candidato de Cabildo Abierto, en la cual hace afirmaciones, a mi juicio, poco republicanas, digamos, ¿no? Estas que escuchábamos recién, por ejemplo. Esa que escuchábamos recién. Es decir, acusar a un fiscal de ser un brazo ejecutor de una voluntad política del Poder Ejecutivo, me parece que es muy serio, muy grave. Con ese criterio, todos los casos, sean políticos o no, pueden tener ese tipo de acusación. Me parece bien que establezcan un recurso de inconstitucionalidad, más allá de que muchos lo vean como una chicana destinada meramente a ganar tiempo, porque recordemos que la Suprema Corte ya en varias ocasiones ha dicho que la creación de la Fiscalía General de la Nación es absolutamente constitucional. Creo que es un hecho político muy importante, creo que favorece políticamente, sin ninguna duda, a Manini desde el punto de vista electoral, y creo que por lo tanto perjudica a otros candidatos. Manini ha ganado una notoriedad mediática, digamos, extraordinaria, sin gastar un peso en publicidad. Y otros candidatos tienen que poner plata y poner plata y poner plata para aparecer en la televisión, aparentemente sin rédito, ¿no? Sin rédito en cuanto a la cosecha de votantes. Entonces, yo creo que desde el punto de vista jurídico,
me parece perfecto que sea la justicia la que determine las responsabilidades que cada uno tiene en este episodio en el cual el señor Gavazo hizo las declaraciones ante el Tribunal Electoral. Me parece bárbaro que lo haga la justicia. Como siempre, va a tomar decisiones que uno les va a parecer buenas, a otros les va a parecer malas. Lo que no me parece adecuado es politizar esa decisión a priori, esa decisión de la justicia. ¿Por qué? Detrás del fiscal está el juez, hay un tribunal de apelaciones después, está la Suprema Corte que ahora... Entonces creo que le hace mucho daño al cuerpo social en su conjunto y le hace daño a las elecciones. Qué curioso, un candidato que es la primera vez que se presenta a elecciones, que además es un militar, de alguna manera venga a cuestionar la legitimidad del proceso electoral porque a él se lo acusa de un delito que no tiene nada que ver con el proceso electoral. Juan. Bueno, es un tema que es difícil de agregar algo a toda la hora y media de previa. Yo diría brevemente que es, como diría el propio Manini, es una chicana dilatoria, no cabe duda. Es decir, esto le permite ganar aire, ¿no? Porque por la vía de que los recursos de inconstitucionalidad se resuelven en cada vez, no importa nada que haya sido declarado 50 veces inconstitucional. Siempre uno puede decir, este es mi caso y es distinto, ¿no? Que ese es el espíritu, para mí, equivocado de la legislación uruguaya, ¿no? Es decir, si una cosa es inconstitucional para siempre, ¿no? De modo que yo no comparto esa idea peregrina que inventó el Uruguay, ¿no? Casuismo, caso por vez. Sí, pero viste que el doctor Luz recién señalaba algo que estuvo muy interesante. Él decía que él compartía esta forma que ha elegido Uruguay para resolver los recursos de... Y cómo no, si le viene bien. No, pero lo decía porque en definitiva la validez de una acción de inconstitucionalidad depende de los argumentos que se presenten. No todos los escritos dicen lo mismo a propósito de una eventual inconstitucional. Y él señalaba, los argumentos que estoy presentando los he elaborado yo y hasta ahora no se han considerado en la Suprema Corte, por lo que tengo la esperanza de que en este caso sí sean tenidos en cuenta y se pueda salir con una declaración de inconstitucionalidad. Lo que él está diciendo es que la verdad de las cosas depende de los argumentos a favor o en contra que se esgriman. Eso me parece equivocado. Bueno, la verdad de las cosas es la verdad de las cosas. No, perdón Juan, la Suprema Corte no puede agregar argumentos a un escrito de inconstitucionalidad. No puede decir, bueno, este señor que presenta el recurso no dice tal cosa, pero yo entiendo que aunque no la diga es pertinente. No es así. No, pero eso es una particularidad del orden institucional uruguayo. A mí me parecería perfectamente legítimo que la Suprema Corte, que es la autoridad máxima del punto de vista de la justicia, diga, se esgrimieron estos argumentos, pero hay además estos otros y lo declaramos inconstitucional para siempre. A mí me parece que eso sería lo correcto, eso es lo que sería científico y racional, no que dependa de que alguien esgrime un argumentito que a alguien no se le había ocurrido a ningún otro y entonces ahora pasa a ser inconstitucional. No. Bueno, segundo lugar, son las cosas. Vamos al fondo de la cuestión, ¿no? Al fondo de la cuestión. A mí me convence la tesis de Ramela, que es un conocido jurisconsulto por todos nosotros de la tertulia. Ramela dice que al no tener plazo para avisar, para comunicar la comprobación de un delito, y que finalmente lo comunicó Manini, entonces no es culpable de nada, es decir, porque sería culpable si no lo hubiera dicho dentro de los plazos establecidos, pero él lo dijo. Él finalmente lo dijo, y entonces parece difícil que se le pueda acusar de algo, ¿no? Yo pienso que a mí me resulta convincente este argumento. Es decir, no se le puede decir que no cumplió con los plazos que no están especificados. Bueno, me parece débil el caso, ¿no? Para caso. Y lo que no cabe duda es que esto tiene un gran tufo a la gran Sergio Moro, ¿no? A la gran Sergio Moro. No nos olvidemos de lo que pasó en Brasil en circunstancias relativamente parecidas, ¿no? Es decir, lo que era malo para Brasil también supongo que es malo para el Uruguay, ¿no? ¿Qué es lo que tiene tufo? Y meter preso un candidato a la presidencia, ¿no? En víspera de las elecciones. Eso es malo, ¿no? Estás yendo por el lado de Botinelli, ¿no? La columna del sábado pasado en El Observador tuvo mucha repercusión política, ¿no? El título era Algo mucho peor que un crimen. La interferencia judicial en campaña electoral empaña la democracia, decía Botinelli. Sí. ¿Quién? Ana. Yo diría que el panorama
que se le ha abierto al Uruguay es un juego de confianzas y desconfianzas, porque sacando todo lo que ya se ha dicho, que se ha dicho abundantemente, ¿no? Y partiendo del hecho de que todo el mundo entiende que lo que Gavazo reveló es muy espeluznante, teniendo en cuenta además que Gavazo ya estaba preso y que estaba siendo acusado de una multiplicidad de delitos. Recordando que Manini, como lo ha dicho, lo ha contado, era un joven cadete cuando los hechos sucedieron, y que por lo tanto toda acusación sobre Manini será a propósito de su actitud respecto al relacionamiento del ejército con la sociedad civil, pero que no lo implica a él personalmente. Desglosando esas cosas que son importantes cuando se corta grueso, que es como corta la mayor parte de la población de a pie, que de pronto no tiene 1 hora y media para estar escuchando qué fue lo que pasó con Manini, en puridad, ni tiene los recursos jurídicos, como la mayor parte de nosotros no los tiene. Esto es así o no es así. Juan acaba de hacerlo, es un ingeniero brillante, pero Ramela, que es un jurista, porque uno se remite al que más sabe sobre la cosa. Estamos todos haciendo votos de confianza. Pero volviendo al tema de confianza, Manini Ríos fue investido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por un gobierno del Frente Amplio. Del Ejército. Del Ejército, perdón. Lo cual implica un voto de confianza. El cuerpo político y el presidente de la República, que es en última instancia quien hace la designación, le dio un voto de confianza. Comenzaron una serie de problemas que todos recordamos, ¿no? Que si fue a misa con el uniforme, que si dijo que no fuera en vano la muerte de Álvarez, el hermano de Gregorio Álvarez, que si protestó por las leyes de reforma de la previsión social. Se fue tensando, lo llegaron a arrestar a rigor, pero no le quitaron la confianza. Se la terminan quitando finalmente, un día antes de que se convierta en un candidato político, y cuando desde su lugar como comandante del ejército ya venía preparando aparentemente eso, porque el salto no se puede dar tan rápido. Uno le puede reprochar de pronto eso, ¿no? He escuchado alguna cosa al respecto. ¿Reprochar que utilizó el cargo de comandante en jefe para preparar su carrera política? Bueno, ese reproche se le puede hacer. Es un mínimo reproche, digo, no hay una acusación jurídica, nadie tiene un impedimento jurídico para tal cosa. Pero cuando se instala la desconfianza y el mando superior, que ese es el cargo exacto, que es el presidente con por lo menos el ministro o el cuerpo total de ministros respecto a la comandancia, porque se ha dicho por ahí el presidente es el comandante. Eso no es cierto, eso no es correcto. Cuando se instala esa desconfianza, a su vez la reacción de Manini instala en toda la sociedad otra desconfianza, que es la que expresó Botinelli, la que expresó Juan y tanta otra gente. Ah, caramba, en plena campaña electoral, un candidato que con esa candidatura relámpago, sin tener una interna competitiva, coloca 50.000 votos en una interna, es por lo menos instalar la desconfianza en la gente, el derecho a la desconfianza. Y todo eso es, no voy a decir un peligro, pero por lo menos inquietante para la democracia, ¿no? Mereceríamos tener más claras las cosas, mereceríamos saber en esa cadena jerárquica de mando, ¿no? La presidencia, el ministro, el comandante, los generales, el tribunal de honor, dónde exactamente está la falla y si hay un correlato exacto entre la falla y el castigo que se está pensando. Porque esa es la desconfianza instalada, y la desconfianza en definitiva es el juego de los 3 poderes de Montesquieu. Hay un poder que esté prevaleciendo sobre el otro, hay turbiedad en ese principio fundamental de la democracia, que es la separación y lo cristalino de la esfera de acción de cada uno. Es feo que esa desconfianza esté instalada en medio de un proceso electoral de una de las democracias referenciales del mundo, como es la uruguaya, ¿no? Gonzalo. Por lo menos preocupante. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que en el caso de las declaraciones de Gavazo no hay mucho más de un culpable, es decir, todo el caso es un caso realmente horroroso y esto de alguna forma se escondió. ¿En qué punto exactamente se escondió y cuál fue el más culpable de todos? Como dice Ana, habría que saberlo mejor. Lo que sí es claro
es que estamos ante un proceso de victimización, creo yo, de un candidato a la presidencia. Y yo no creo que esto sea del todo inocente. No creo que esto le haga daño al Frente Amplio, por ejemplo. Para nada. Yo creo que al Frente Amplio le conviene que Manini crezca, que crezca como está creciendo, y que mañana el candidato que vaya al balotaje tenga que apoyarse en Manini y Ríos para poder tener una mayoría. Porque es mucho más fácil de combatir. Mucho más difícil sería si solo el Partido Nacional o el Partido Colorado, entre ellos, forman una mayoría parlamentaria. Sí, sí, esto está lleno de contradicciones y de, ¿cómo decirlo?, zonas grises, oscuras, desconfianzas, ¿no? porque tú dijiste. Recién escuchábamos a Manini quejándose de que se lo persigue, de que hay una actuación de un fiscal para complicarle su candidatura muy cerca de los comicios. Se la proyecta. No. Pero hay otros que dicen, no, es al revés. Vamos a ver. Ese fiscal, con la medida que proponía el procesamiento y con la sola convocatoria a esta audiencia en el día de ayer, está levantando más todavía. Pero claro que está ahí. Yo creo que al Frente Amplio eso le conviene. En esta etapa le conviene. Le conviene que Manini llegue al 27 de octubre con gran poder, y entonces que el candidato que Martínez tenga enfrente sea un candidato que en la coalición Manini sea un jugador importante. Es muy retorcido eso. Bueno, sí, no, es retorcido, pero está en el análisis. Sí, ¿por qué retorcido? ¿Dónde está? Yo soy Caperucita Rosa. Lo bueno que tiene es que el Poder Ejecutivo lo hizo a propósito por una razón y su contraria. A ver. Y claro, para sacarse de encima a Manini lo querían meter preso, pero para apoyar a Manini también lo querían meter preso. Sí, por eso digo que, no sé, esto es mucho más complejo, porque... No acepto que diga que es retorcido. Yo creo que es clarísimo. ¿Dónde está el retorcimiento de esto? Si tú fueras si Martínez, alguien lo planeó así, es muy retorcido. ¿Te parece? Es muy horrible. Pero, ¿qué está diciendo el Frente Amplio con esto? ¿Están protestando la gente del Frente? No. Yo quiero opinar. No, agrego otra cosa, que el hecho de que Manini parece haber utilizado el cargo de comandante jefe del ejército para abonar y preparar su candidatura y su carrera política, ese señalamiento que se hace tiene una contracara, ¿no? ¿Quién se lo permitió? Quiero decir, hubo actitudes de Manini durante su periodo como jefe del ejército que pudieron haber llevado a que el presidente de la República lo destituyera. Lo que pasa que, claro, fue sutil también. Se le fueron tolerando todas esas actuaciones, esos gestos, ¿no? Pero fue sutil, él es naturalmente carismático, tiene ese tipo de mando de amparo y paternal respecto a la tropa desde el principio, desde el primer día que asumió, se notó en su discurso que fue muy emotivo, fue muy conmovedor para la gente que estaba allí, y luego, claro, fue acercándose al límite de, pero esto no se le puede permitir. A ver, lo primero que vimos fue el arresto a rigor, ¿no? Sí. Y luego siguieron otras, pero ¿quién pone el límite? ¿Dónde estaba bien castigarlo o no? Sin duda fue diferente a todos los otros comandantes que pasaron. A mí me resulta casi gracioso, porque al final dimos la vuelta al mundo y terminamos en el punto inicial, que fue muy criticado en su momento, incluso por mí, y lo sigo criticando, de Pepe Mujica, que decía, a veces lo político está por encima de lo jurídico. Porque si a eso que dice Botinelli, al colgado que le pusieron, o al encaste que le pusieron a la nota, en lugar de interferencia, se pone la palabra actuación, tenemos una realidad totalmente distinta. Entonces, debe entenderse que toda actuación del Poder Judicial, afecta a la democracia en un periodo electoral. ¿Qué debería ser un Poder Judicial independiente ante determinada situación que presume, por las razones que sea, que es delictiva? No, como estamos en periodo electoral, mejor no actúo para no interferir. No, yo creo que una justicia independiente y un fiscal que técnicamente es totalmente independiente puede tomar las decisiones que quiera. Para mí es un error, digamos, pero a su vez lo respeto porque me parece que es una decisión independiente. Entonces yo creo que todas esas especulaciones que se hacen partiendo de una base que fue en su momento muy criticada, que es la de Pepe Mujica. A veces lo político está por encima de lo jurídico. Yo creo que no es así. Con respecto a lo que decía Ramela, el problema no es si tiene plazo o no tiene plazo. El problema es que el general Manini, cuando recibe la información,
está mandatado a tomar decisiones que consisten en suspender las actuaciones del tribunal y en informar del episodio. A sus superiores. A sus superiores. Y lo que se tiene que dilucidar en la justicia, ahora, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, si es legal o si es constitucional o no en la Fiscalía, lo que se tiene que dilucidar es si él actuó de acuerdo a esa normativa. Porque recordemos que los que dicen en juzgado que él no actuó así son otros 3 generales. Sí, pero ojo que la obligación de suspender las actuaciones y trasladar, etcétera, eso forma parte de el reglamento de los tribunales de honor. Ese no es el delito que está en juego. No, está bien. El delito que está en juego, el delito que considera el fiscal es la omisión de presentar denuncia, etcétera, ¿no? Correcto. Acá hay 2 cosas. Se ha estado considerando 2 cosas en todo este proceso. Si se cumplió con lo que prevé el reglamento de los tribunales de honor y si se cometió o no un delito, ¿no? Yo creo de todas maneras que el único lugar en el cual eso se puede dilucidar de manera adecuada es en la justicia. Y para que se dilucide en la justicia tiene que haber un fiscal que presente cargos y tiene que haber un juez que los acepte e inicie un proceso. Que eso se haga ahora, dentro de 3 meses o dentro de 6 meses, bueno, creo que no cambia demasiado la cosa. Lo que sí provoca, estoy de acuerdo con Gonzalo, es un fortalecimiento del candidato, que entre otras cosas, de Manini, que entre otras cosas obtiene un nivel de visibilidad extraordinario en todo el país y en todos los ámbitos. Pero bueno, son consecuencias de una actuación judicial. Si no, seguimos insistiendo. Lo político está por encima de lo jurídico. Me parece que es un error eso. A mí lo que me resulta curioso es que el fiscal, al otro día de que Habercorn publicó su artículo en El Observador, debería haber actuado. ¿Por qué demoró todo este tiempo? No, ojo. ¿Por qué demoró todo este tiempo? Pero las actuaciones hace meses que están en curso. Ahora se llega a esta audiencia. A ver, un fiscal, Juan, recibe determinada información de oficio y la investiga. No sale corriendo a presentar un escrito. Estaba publicado en los diarios. No, pero fue a partir de la publicación en los diarios que reaccionó la Fiscalía y le quedó este caso a este fiscal, a Morosoli, ¿no? Bueno, sí. Hay 2 eslabones ahí lento, ¿no? flojos, además, ¿no? Uno es el ministro Aguirre, el ser un ministro fallecido, hay un montón de cosas que le dijo, no le dijo. ¿Qué dije? Aguirre. Perdón. Bueno, un ictus matutino, perdón. El ministro fallecido. Al haber fallecido, él muchas cosas dice que las dijo oralmente. Entonces ahí hay una duda. La otra es la propia presidencia, que en algún momento estuvo cuestionado el accionar y la firma de Vázquez, y bueno, todo eso ha desaparecido. No, ha desaparecido por la actuación de la justicia, porque el fiscal investigó y dijo, esto no tiene nada que ver, yo quiero investigar a este señor. Sí, pero ¿por qué no tiene nada que ver? Bueno, ahí es donde lo argumenta el fiscal. Y ahí es donde está el punto de desconfianza. La gente dice, ¿cómo? En algún momento aparecieron errores enganchados de todos, y ahora termina en una sola cabeza. Eso la gente... Bueno, yo no hablo por la gente, yo hablo por mí. Cuando digo la gente es un abstracto que a mí me preocupa, por eso empecé diciendo, lo que me preocupa es que se instale la desconfianza. Y la manera más fácil de instalar de la desconfianza es decir que se puede instalar la desconfianza de manera machacón y sistemática durante 48 horas. No, pero yo vuelvo a decir, en una cadena de errores que se han cometido acá, resulta muy curioso que se focalice todo en este señor. Cuando este señor dice que él informó al ministro Menéndez, que el ministro Menéndez informó al ingeniero o al abogado Toma de la presidencia, que Toma informó al presidente y que el presidente homologó el fallo. Es decir, todo eso es evidente. ¿Por qué el único responsable de no haber informado es Manini Ríos? A mí no me queda nada claro. No creo que le quede claro a nadie. Porque todos los demás en la cadena actuaron bien ante un crimen horroroso, una cosa espantosa, una cosa que hace hervir la sangre. Digo, todo esto terminamos discutiendo cuántos días pasaron entre que Manini... Por favor, digo, es un caso demasiado grave para tratarlo así. Estoy tratando de revisar la documentación, ¿no? El escrito del fiscal Morosoli, en el que solicita
la audiencia para formalizar a Manini, da todo un detalle de cómo fueron sus actuaciones. Lo digo a raíz de lo que planteaba Juan, de todo lo que demoró. El propio escrito explica que él inicia su accionar a partir de documentación que le remite el fiscal de corte y pone la fecha 1 de abril de 2019. 1 de abril de 2019. Cuando recibe del fiscal de corte copia de la nota de Leonardo Abercon publicada en el diario El Observador y una resolución de la Fiscalía General poniendo en conocimiento la comunicación cruzada por Presidencia de la República con copia de las declaraciones recabadas por el Tribunal Especial de Honor, etcétera, ¿no? Bueno, yo diría que si esperó 5 meses, diría, podría esperar un mes más a ver qué pasa después de las elecciones. Bien puede decir eso, ¿no? Ya seguimos, cambiamos de tema por completo, dejamos el presente, bueno, no, quizás estaremos también en el presente, pero sobre todo vamos a mirar la historia reciente afuera del Uruguay.